luz, creo que da reflejo de allá, de allá da. Bueno, eh, yo les dije que esto es un método complementario, entonces yo debo conocer algo de la clínica del paciente. Entonces yo les voy a comentar que este paciente es hipertenso, con mal control. Esto es lo más importante en el ACV hemorrágico. Ya vamos a ver los factores de riesgo después, pero la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo tanto en el ACV isquémico como hemorrágico. Entonces este es un paciente hipertenso, con mal control, que no se cuida en las comidas, diabético, tiene sobrepeso y tabaquista. Se encontraba de jerga comiendo un asado y tomando vino, cuando de repente presenta un cuadro de cefalea punzante, holocranial, seguida de dificultad en el habla. Empezó a arrastrar la palabra, ¿sí? Con desviación de la comisura hacia, eh, bueno, el lado derecho, ¿sí? Eh, pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, desviación de la comisura hacia la izquierda, perdón. Bueno, la cosa que este paciente no llega a perder el conocimiento, es trasladado y le practican una tomografía de cerebro. Bien, eh, cuando el encargado, el técnico o el especialista en diagnóstico por imagen describe esto, informa que hay una lesión hiperdensa, ¿ah? Se ve una imagen hiperdensa localizada en hemisferio izquierdo, lóbulo temporal profundo, ¿m? Porque podría estar superficial, ¿de acuerdo? De forma de bordes netos definido, localizado en, en situación tálamo capsular del lado izquierdo, rodeado de una imagen hipodensa que es la que están viendo ahí, ¿eh? Que es edema perilesional. Y pone que esto es compatible, así pone en el informe, con hematoma intraparenquimatoso. Ahora, si uno sabe que no hubo traumatismo, dice es un hematoma intraparenquimatoso espontáneo, lo cual equivale a un ACV hemorrágico. Y yo les comentaba que si... voy a apagar el reflejo de la luz. A ver ahí, sí, ahí no hay reflejo, o sigue habiendo el reflejo. Bueno, yo les comentaba que si este paciente hubiera tenido exactamente el mismo cuadro, le realizamos la tomografía y la tomografía es normal, es decir, no hay ninguna lesión demostrable, ¿m? Y debido a que el diagnóstico de la ACV es clínico, recuerdan que en Estados Unidos a la población le enseñan a cómo diagnosticar el ACV. ¿Ah? ¿Se acuerdan la mnemotecnia? Tenían que ver si tenían desviación de la comisura, si tenía dificultad en el habla o arrastraba la palabra, si tenían pérdida de fuerza en algún miembro y si eso se había establecido
rápidamente. ¿Recuerdan a alguien cómo era la mnemotecnia? Fast. ¿Cuánto? Fast. Fast. Face and speed time. Bueno, quería que lo recuerden. Con eso le están diciendo a ustedes que es de diagnóstico clínico. Si esto hubiera sido el mismo cuadro, la tomografía totalmente normal, y hubiera ocurrido recién nomás, yo puedo hacer lo que se llama, si es que está indicado, el protocolo de trombólisis, que es la apertura farmacológica del vaso, con drogas denominadas trombolíticos. ¿Me están entendiendo? Bien, esa es la mejor prueba de que el diagnóstico del ACV es clínico, no tomográfico. ¿Y para qué pido la tomografía? La tomografía me va a decir si es isquémico o hemorrágico, nada más. Pero si es, yo le hago antes de las 8 horas de ocurrido el evento, no voy a ver la tomografía porque existe esa ventana, ¿ah?, para que la lesión se manifieste. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá también lo están viendo con más. Ahora, observen esto. Vamos a otro caso. Observen las imágenes. Si lo tienen en el PowerPoint. ¿Mm? Bueno, yo les voy a describir lo que pasó acá. Esta pertenece a un famoso cantante, ¿sí? Bueno, no pertenece a él, pero lo que hizo este cantante llamado Cerati, de Soda Stereo, es exactamente esto. Uy, ¿qué ha pasado? Volver. Es exactamente esto. Él estaba en un recital, creo que en Venezuela, y en forma súbita tuvo cefalea y pérdida de conocimiento. Y que no despertaba, un coma profundo, se lo llevó y se le hizo una tomografía y se observó precisamente esto. ¿Qué ven ahí? Digamos, acá lo están viendo mejor. Puede ser que esté corrida la línea media, profe. Corrida la niña. ¿Se acuerdan del principio de simetría que yo les dije? Ahí, por ejemplo, ¿qué ven? Como una mancha hipodensa en el medio. Bueno, una imagen hipodensa en hemisferio derecho que tiene una forma, uno puede decir, de un triángulo. El vértice está acá y se abre, que directamente borra todas las estructuras. Ustedes acá ven estructuras, acá no ven absolutamente nada. ¿Bien? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo en el PowerPoint que les pasé? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. ¿Y qué piensan que es esto? Una gran imagen. Yo le di el ejemplo de Cerati. Esto evidentemente es algo grave para que pierda el conocimiento de esta manera. A ver. Hemorragia. ¿Cómo?
hemorragia. ¿Cómo se ve la sangre, estimado? La sangre se ve hiperdensa. ¿Vos ves una imagen hiperdensa ahí? No, no, profe. ¿Ah? No la veo, me confundí. Bueno, ¿qué estás viendo? Una imagen hipodensa que abarca casi todo el hemisferio derecho y que borra las estructuras, ¿sí o no? Sí, ¿Eh? sí, profesor. ¿Cómo? Sí, profesor, sí, eso veo. Bueno, ¿y qué creen que es eso? ¿Por qué todas las estructuras han desaparecido? ¿Qué le ha pasado al cerebro ahí? Que literalmente se ha licuado. ¿Qué creen que les ha pasado? No exactamente, no es una hernia rostrocaudal. Esto es un ACV isquémico, es un ACV hemisférico, isquémico. Acá se ha tapado la carótida del lado derecho, ¿no es cierto? Porque fíjese, el lóbulo occipital es un poco lo que se salvó acá. Esto es un ACV isquémico hemisférico debido probablemente a la obstrucción completa de una de las carótidas, de la carótida derecha en este caso. ¿Lo ven ahí? Hola, ¿lo ven? Sí, profe. Es un cuadro muy grave que justifica que el paciente entre en coma. Esto después se va a desarrollar un edema que puede empujar todo el cerebro hacia abajo y ahí sí se puede producir, como puso el compañero acá, una hernia central de deterioro rostrocaudal. Ahí sí se puede producir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sería irreversible, profe? ¿Ante ¿Cómo? un accidente isquémico es irreversible o todavía hay ¿Y posibilidad de qué que te parece, estimado? Ya vamos a hablar de eso. Pero para responderte a tu pregunta, eh, cuando vos tenés un infarto cerebral, existe un área del cerebro que queda absolutamente sin circulación o por debajo de niveles críticos, por debajo, mira, el cerebro mantiene un flujo cerebral de 50 mililitros cada 100 centímetros cúbicos por minuto. Es decir, un cerebro pesando 1.300 gramos lleva aproximadamente 800 mililitros minuto de gasto, del gasto cardíaco. Es decir, pesando solo el 2% del cuerpo, lleva el 15% del gasto cardíaco. Cuando se produce un infarto, se tapa una arteria, hay una zona directamente irrigada por ella que se va a infartar en forma irreversible. ¿Por qué? Porque las neuronas pueden subsistir sin perfusión no más de 3 minutos. Pero alrededor de esa zona de ese infarto duro irreversible, hay una zona que se denomina de penumbra isquémica, en el cual la circulación está disminuida, pero las neuronas todavía no han llegado a la muerte, ¿me entienden? Son potencialmente viables, solo que están depolarizadas y no están funcionando. Esa zona de penumbra isquémica puede ser varias veces más grande que el infarto en sí. ¿De acuerdo? Si ustedes no hacen nada,
las neuronas en la zona de penumbra isquémica van a morir a una tasa de 25.000 por minuto. En aproximadamente 3 horas, toda la zona de penumbra isquémica se va a transformar en zona infartada irreversible. Por ese motivo, ya desde hace unos 20, 25 años, aparece el concepto de trombólisis. La trombólisis es la apertura farmacológica del vaso con drogas, ¿sí?, que son capaces de disolver el trombo. Ya vamos a ver cómo es este tema. ¿Y para qué se hace? Para salvar la zona de penumbra isquémica. Se vio de que si el paciente está bien seleccionado, si ha transcurrido menos de una hora y yo abro el vaso, los resultados son espectaculares, disminuyen los déficits, es un paciente que va a quedar con menos secuelas, menos necesidad de rehabilitación. Si han transcurrido 2 horas, los resultados son regulares, no son tan buenos. Y si han transcurrido 3 horas, son mediocres, son pobres. Hay algún resultado, pero pobre. Por eso todos los protocolos de trombólisis requieren de una ventana de menos de 3 horas. Y eso explica una vez más por qué el accidente cerebrovascular es una emergencia médica. ¿De acuerdo? Creo que eso contesta tu pregunta. Bueno, esto es un infarto hemisférico, es gravísimo, y el paciente puede entrar en coma y puede una hemiplegia que no se va a recuperar, porque imagínense, ha perdido prácticamente la mitad del cerebro. Y si logra despertar, va a quedar con graves secuelas. Bueno, ya vimos. Ahora veamos este otro caso. Es casi lo mismo, pero acá hay una imagen sospechosa, vamos a verla. Ahí la tiene. Bueno, acá nuevamente tienen una imagen hiperdensa, lóbulo temporal profundo, hemisferio derecho, ¿sí? De localización, acá no está comprometido el caudado ni el tálamo. Entonces esto está puramente en cuerpo lenticular. ¿Ah? Nuevamente este paciente puede presentar signos de foco, ¿no es cierto?, con, en este caso, una hemiparesia facio-brachiocrural del lado izquierdo. También, muy probablemente, haya una hipertensión de base y esto va a ser también una ACV hemorrágica. Y además, si ustedes la miran bien a la imagen, yo puedo deducir que este paciente se ha caído al piso y se ha golpeado debido a la pérdida de conocimiento. ¿Cómo lo sé? ¿Alguien me puede decir cómo sé eso yo? Tengo un reflejo ahí que me jode. Por el chichón que tiene al costado. ¿Quién dijo eso? Muy bien, joven Pablo. Muy bien. Excelente. Esto que tienen acá se va a llamar, o se llama, hematoma subgalear. Es el chichón. Bueno. Acá vamos a ver. Véanla ustedes con detenimiento esta imagen.
Acá hay algo que llama la atención, a ver si son capaces de darse cuenta. No, ahí la ven mejor. ¿Qué notan ahí de raro? A ver, les voy a dar una pista. Si ustedes van a nivel del mesencéfalo, ven esa imagen en forma de corazón ahí. El mesencéfalo debe estar rodeado por la cisterna peritroncal, que es hipodensa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ven ahí que les llama la atención? A ver, tienen la imagen en Power, ¿no es cierto? Ahí lo ven mejor. A ver, ¿qué ven ahí que les llama la atención? A ver, joven. ¿Están más llenos los ventrículos? No necesariamente. Pero ahí les acabo de decir, le acabo de indicar el mesencéfalo. Le dije que este mesencéfalo está rodeado por una cisterna peritroncal que es hipodensa debido a que tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O quieren que yo les muestre a ver cómo era la cisterna peritroncal? Mejor maestrela. Esta era la cisterna normal. Miren esa imagen. Cisterna normal. La cisterna peritroncal. Ahí tienen el mesencéfalo y tienen a la vuelta una imagen hipodensa. ¿La ven? Ahí está el quiasma, el polígono de Willy. Esto es lo normal. ¿Sí? ¿Ya lo memorizaron? Bueno, ahora vamos al problema que tenemos. No aparece el polígono de Willy. Bueno, puede ser, no aparece el polígono, está bien. Puede que esto esté medio colapsado, pero ¿qué ven ahí? ¿Qué notan de raro la cisterna peritroncal? A ver. ¿Es igual? Que está hiperdensa. ¿Cómo? Que está hiperdensa. Bien, ¿quién dijo eso? Los dos. El joven Muy Pablo. bien, Pablo, está Y don hiperdensa. Luca también. Bien, ¿y por qué, che? ¿Por qué estará hiperdensa? A ver, ¿qué sustancia se ve hiperdensa en la tomografía? Sangre. Bien, entonces hay sangre en la cisterna peritroncal. ¿Y qué hay habitualmente en la cisterna peritroncal? Líquido cefalorraquídeo. Bueno, y acá vemos que hay sangre ahí. ¿Cómo se llamará esta entidad entonces? ¿Una qué? Una hemorragia, perfecto, porque es sangre en un espacio existente. Una hemorragia está en el espacio donde hay líquido cefalorraquídeo, está por debajo de quién. ¿Ah? ¿Subaracnoideo? Perfecto, eso es una hemorragia subaracnoidea. Así se ve. ¿Y por qué? Porque en un porcentaje alto de los casos se rompe alguno de los vasos en relación o en la cercanía del polígono de Willy. Y si ustedes miran con más atención, acá abajo, por ejemplo, van a ver que las circunvoluciones tienen sangre.
¿Mm? También, ¿lo ven ahí? Que se ve en blanco, que habitualmente las circunvoluciones se debe ver el líquido cefalorraquídeo, o sea, hipodensa por el líquido cefalorraquídeo. ¿Entienden eso? Así se ve una hemorragia subaracnoidea. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno. ¿Qué opinan ahí? ¿Qué opinan acá? Bueno, acá ustedes tienen una imagen hiperdensa temporal profunda izquierda a nivel talámico y que compromete también cuerpo lenticular, pero acá hay algo nuevo. Hay que... ¿Qué es esto? Tenemos los ventrículos laterales, los cuernos posteriores. ¿Qué hay allí? O acá, como lo pueden ver cómodamente. ¿Qué hay? O miren ahí. A ver, Pablo. Los plexocoideos. Acá hay un hematoma. ¿Y qué ha pasado con la sangre en ese hematoma? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Qué son estos? Esto que está... ¿Ah? ¿Qué son estos? Los cuernos posteriores de los ventrículos. ¿A dónde fue? ¿Ah? A los ventrículos. Cuando ustedes tienen sangre en los ventrículos, esa sangre se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y va a circular. Y eso va a ser una hemorragia subaracnoidea también, pero en este caso va a estar asociado a este hematoma intraparenquimatoso espontáneo que ha volcado a los ventrículos. Y como hay sangre en los ventrículos y hay una clasificación de las hemorragias subaracnoideas, esta va a ser la más alta, Fisher 4. ¿Entendieron? Porque hay, después vamos a ver hemorragia subaracnoidea, entonces es un hematoma intraparenquimatoso espontáneo con volcado ventricular. Lo pueden ver ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Bueno, vean No, profe. ¿qué ven acá? ¿Una imagen de qué tipo? ¿Hipo o hiperdensa? Hiperdensa. Hiperdensa, de bordes perfectamente netos, delimitados, con forma de... ¿Qué forma es esta? Una lente biconvexa. ¿Sí o no? Forma Sí. de... ¿Eh? No, que sí, en la lente. Mi imagen hiperdensa con forma de lente biconvexa. Hemisferio derecho. Pero si yo miro con atención puedo ver algo más. Ahí tengo una burbuja de aire y acá tengo burbujas de aire. Pero no es lo único que tengo. Yo acá tengo otra imagen hiperdensa que está en perfecta oposición, ¿la ven? Sí. A ver, ahí también la ven bien. Imagen hiperdensa. Acá tienen unas burbujitas de aire
y en perfecta oposición tienen esta otra imagen hiperdensa. Pero esta es totalmente distinta. Es de bordes irregulares, está pegado a la calota, es heterogénea, no es homogénea como esta, y tiene algo de edema a la vuelta. Esta, cuando ustedes vean, y acá, como hay aire, yo puedo asegurar que hay rotura de la calota craneana. Es decir, debe haber una fractura del hueso para que el aire haya entrado. ¿Mm? ¿Se entiende? Esta ha sufrido un traumatismo de bastante magnitud. Pónganle que es un accidente de moto. Ha sufrido una fractura a nivel de la escama del temporal, ¿sí? Y eso ha ocasionado la ruptura de la arteria meningia media. Esa arteria transcurre entre la dura madre y el hueso y la calota. Empezó a chicotear la arteria rota con bastante presión porque es un sangrado arterial y fue despegando la dura madre del hueso, formando esta imagen en forma de lente biconvexa. Esta imagen es inconfundible. No, ninguna otra patología te va a dar una imagen en forma de lente biconvexa que no sea el hematoma extradural o epidural. ¿Por qué es un hematoma? Porque es sangre colectada en una cavidad neoformada. Entonces, de acá yo puedo decir que ha sufrido un traumatismo temporal derecho bastante importante, se rompió la arteria meningia media y produjo ese sangrado, dándome una colección en forma de lente biconvexa. Pero ahí no termina la cosa. El cerebro ha rebotado y ha golpeado, dando una lesión de contragolpe. Esto es una contusión hemorrágica. Como lesión de contragolpe de esta, o sea, él se golpeó acá y hizo una lesión de contragolpe del otro lado. Este hematoma extradural, como lo están viendo, va a constituir una emergencia neuroquirúrgica. Si este paciente no va prontamente a quirófano, rompen un pedazo del hueso, drenan la sangre y clampean la arteria meningia media que está dando, esto va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a aumentarme tremendamente la presión intracraniana y lo va a hacer entrar en coma al paciente. Posteriormente, la presión va a ser tan grande que áreas de la base del lóbulo temporal, el lóbulo del parahipocampo, se va a meter entre la tienda del cerebelo y el tronco. Y se va a producir la llamada herniación trastentorial. ¿Se entiende? Y el paciente obviamente va a fallecer. Va a haber compresión del núcleo de Ewing-Wedgwood-Pal, que me va a dar una midriasis ipsilateral. Cuando yo llegue a este estadio, ya el paciente está muy jugado. Si yo no lo opero ayer, el paciente va a tener una lesión irreversible del tronco y va a fallecer. ¿Ya? Muchas veces se produce el traumatismo que da lugar a este hematoma extradural y el paciente puede perder o no el conocimiento, pero posteriormente
va a entrar en coma en forma súbita, ¿sí? Cuando el hematoma crezca lo suficiente para comprometer el flujo circulatorio cerebral. ¿Sí? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora quiero Profe, que vean. ¿Cómo? una consulta. Diga. En súbito no presenta no presenta ningún tipo de estimulación. Si lo estimulamos, ¿da alguna señal? Por supuesto, puede dar porque inicialmente entra en coma porque se compromete el flujo cerebral en las estructuras supratentoriales, es decir, los hemisferios. Pero el tronco en principio no se ve afectado hasta tanto no se produzca la herniación trastentorial que le estaba manifestando. ¿Mm? O sea, en principio sí va a tener reflejos de tronco, o sea, puede tener reflejo nauseoso, va a tener respiración espontánea, reflejo fotomotor. En principio, inicialmente las pupilas van a ser isocóricas reactivas y después va a aparecer la anisocoria cuando se produzca la herniación trastentorial. Pero es un cuadro muy grave. Bueno, acá también hubo un traumatismo y aparece unas imágenes hiperdensas, perdón ahí, que no se parecen en nada a la lente biconvexa de recién, sino que es una imagen alargada, no tiene bordes netos y hay múltiples burbujitas de aire. ¿Lo ven ahí? Acá también. Esto más bien, después van a ver, tiene una forma de en media luna. ¿Sí? Acá hubo un trauma y hubo fractura de calota, porque ahí la estoy viendo, a la zona fracturada. Observen esto. Acá tienen fractura de calota, tienen múltiples burbujitas de aire y la colección hemática hiperdensa alargada en forma de media luna. Bueno, esto, así como lo ven, es un hematoma subdural. Es decir, el sangrado no está como recién entre la dura madre y la calota, y que es de naturaleza arterial, sino que este es un sangrado venoso y va a estar entre la dura madre y la aracnoides. Al ser venoso, el sangrado va a ser lento, de baja presión. Esta colección va a crecer lentamente. A diferencia del hematoma extradural que te puede matar en 4 horas, te va a matar en 4 horas, esto puede evolucionar durante días, semanas y hasta meses, constituyendo un hematoma subdural crónico. Cuando pase esto, ahí va a ser un efecto de masa y desviación de la línea media. El paciente va a tener deterioro cognitivo y en las personas de edad avanzada muchas veces se confunde esto con demencia. De ahí que se dice que el subdural es la única demencia que se cura. Tan es así, y dado que mi dueña quiere que dé ejemplo, perdón, mi dueña dije, sí, no me equivoqué, tengo una dueña. Hemos tenido acá hace poquito en la terapia un paciente con un hematoma subdural. El viejito venía deteriorándose, lo operan
Y a los 2 o 3 días el viejito estaba lúcido, hablaba, y la familia estaba tan contenta que nos traían gaseosa, nos traían de todo, sándwich. Bueno, y el neurocirujano dice, bueno, esto es la cirugía que te hace quedar bien. ¿Mm? Bien. Ahí está la ventana ósea para ver la fractura, ¿que no? Ahí ven la fractura. Miren esta. Esto también es un subdural, pero es un subdural grande, como el que tenía el abuelo que operaron. ¿Mm? Mire, ve que tiene la forma de una media luna. Se dice que el extradural tiene forma de lente biconvexa y el subdural tiene forma de media luna. Miren cómo desplaza la línea media. La desplaza totalmente. ¿Mm? ¿Sí o no? La línea media debería estar acá y está totalmente desplazada. A veces el desplazamiento que da es mayor que el espesor del hematoma subdural. ¿Mm? Esto también siempre es traumático, al igual que el extradural. Pero el subdural, en las personas de edad avanzada, puede ocurrir con traumatismos mínimos o en las personas que tienen trastornos de la coagulación, los que tienen cirrosis hepática, los que tienen enfermedades oncohematológicas o que tienen anticoagulación profiláctica, por otro motivo, va a ser mucho más fácil que los produzcan, es decir, con traumatismo de menor energía se va a producir. Acá también, miren ese desplazamiento de la línea media, miren dónde anda la línea media, y cómo se ve la fractura ahí. Incluso acá pueden ver el hematoma subgaleal que decía el joven Lucas o Pablo, no sé. Ahora observen acá. Acá pasa algo curioso. Ustedes tienen una imagen en media luna que viene por acá. Ahí la estoy señalando. Pero no es hiperdensa como la que vimos hace rato, pero la imagen está y está produciendo un gran desplazamiento, enorme desplazamiento de la línea media. Bueno, esto que ustedes están viendo acá es un subdural crónico. La sangre, cuando es fresca, se ve hiperdensa. Pero a medida que pasan los días, las semanas, va virando el color e incluso se hace hipodensa en relación al parénquima cerebral. ¿Por qué ocurre esto? Porque todos los componentes celulares de la sangre, incluido el hierro de la hemoglobina, empieza a ser reabsorbido y queda la componente líquida. Pero además, ya van a ver que muchas veces con el traumatismo que da lugar al hematoma subdural, también se va a producir ruptura de la aracnoides. Y el líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo puede pasar al subdural. Y la sangre del subdural puede pasar al subaracnoideo, es decir, se produce un intercambio allí. ¿Lo entienden? Entonces, un subdural se puede contaminar con líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo se puede contaminar con sangre. ¿Lo ven ahí? ¿Y por qué motivo tengo
si esto es crónico, esta imagen hiperdensa acá? Bueno, porque sencillamente hubo un resangrado, ¿no es cierto? Y esta es sangre fresca. Lo otro es sangre vieja, probablemente mezclada con líquido cefalorraquídeo. ¿Lo ven ahí? ¿Ven el desplazamiento tremendo que hay de la línea media? El efecto de masa. Esto sí o sí, la solución es quirúrgica. Hay que drenarlo para que el cerebro se pueda de vuelta expandir. A diferencia del extradural, que te va a matar en 4 horas aproximadamente. Esto puede ser crónico, puede tener semanas y te da más tiempo para no representa una emergencia médica. Se puede programar la cirugía, por ejemplo, para el otro día. Bueno, miren acá. Acá pasa lo que yo les decía, ¿ven? Tienen un subdural crónico con resangrado. Ya la sangre ha virado el color. Acá lo mismo. Ahí lo ven en subdural. Bueno, esto es un catéter que han colocado. A ver. Acá hay unas imágenes interesantes. Por ejemplo, aquí. Observen. Esto, sin duda, tiene la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Esto es mayormente un higroma subdural, es decir, la presencia del líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural. Y acá tienen un poco de sangre mezclando. Esto, sin duda, hubo ruptura del aracnoides. Observen ahí cómo la colección subdural sanguínea más líquido cefalorraquídeo prácticamente da toda la vuelta. Acá la línea media está más o menos centrada porque tienen colecciones de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Lo ven ahí? ¿Puede ser que esté más presionado el parénquima, profe, ahí o no? Por supuesto que está más presionado. El parénquima está presionado de los dos lados. Esto siempre va a ser quirúrgica, de resolución quirúrgica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vieron bien cómo es entonces un subdural? Ahora veamos este otro caso. Si ustedes lo ven, aparece acá una imagen hipodensa, lóbulo frontal derecho, de bordes redondeados o bordes netos, digamos, rodeado por una zona que parece ser parénquima normal, y luego otra imagen hipodensa. Bueno, y no sabemos bien de qué se trata. Incluso acá tenemos algo de edema nada más. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, acá se me ocurre poner contraste iodado. Y cuando pongo contraste iodado, la imagen cambia completamente. ¿Qué pasa si yo pongo iodo a una persona que tiene un cerebro totalmente normal y hago una tomografía estándar y contrastada con yodo? No hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el yodo no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, no me va a contrastar ninguna estructura encefálica. ¿De acuerdo?
Entonces, a lo sumo, me va a marcar un poquito a nivel del polígono la llegada de las carótidas y nada más. Pero el parénquima no va a cambiar en absoluto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un proceso que rompe la barrera hematoencefálica? Ejemplo, puedo tener un absceso o puedo tener un tumor cerebral. Entonces allí hay ruptura de la barrera. Entonces el contraste ahí en la lesión va a pasar y me va a contrastar la lesión. Evidentemente, acá hay un proceso que rompe la barrera. Y fíjense que me va a tomar contraste en un anillo fino, bien definido. Bueno, esta es la forma, anillo fino, hiperdenso con captación de contraste bien definida, es la forma en que se visualiza un absceso cerebral. Y acá ustedes tienen edema perilesional. ¿Lo están viendo ahí? Si yo no hubiera puesto contraste, no puedo delimitar. Y esto se ve claro, por ejemplo, con los tumores cerebrales, sobre todo cuando son malignos. Muchas veces me van a dar una imagen hipodensa en dedos de guante, es decir, con muchas entradas, una imagen hipodensa grande. Pero cuando yo le pongo contraste, ese contraste se va a concentrar en una sola zona, en un anillo distinto de este. Va a ser un anillo más grueso, heterogéneo, el centro no va a captar, pero me va a poder definir perfectamente lo que es la masa tumoral del edema circundante. Y también, según la forma de comportarse, me va a decir si hay, en forma tomográfica, si hay signos de malignidad o no. Hay una regla acá que tiene que ver con el comportamiento del cerebro. Al cerebro no le gustan los procesos expansivos. Inclusive, si se trata de los ventrículos, cuando ustedes tengan los ventrículos agrandados, hay una hidrocefalia. La forma de saber si esa hidrocefalia es crónica o aguda es ver a nivel de la punta de los cuernos, anterior y posterior, si hay un área de hipodensidad rodeándolo. Si existe esa área de hipodensidad, eso me dice que esa hidrocefalia es aguda. Es decir, el cerebro está reaccionando a ese proceso expansivo ventricular. Si por el contrario no las tengo, esa es una hidrocefalia crónica. Lo mismo pasa con los tumores cerebrales. Si son de lento crecimiento, no va a haber edema peritumoral o va a haber muy poco, porque es bien tolerado. Ejemplo, los meningiomas. A ver, veamos. Precisamente, miren, acá tengo una imagen a nivel lóbulo parietal, o sea, una imagen bien alta, ahí la ven, que yo le puse contraste y me toma contraste, mire, en anillo, ahí lo pueden ver, un anillo heterogéneo. Esto es sospechoso de un tumor cerebral, pero noten que hay cero edema a la vuelta. No hay edema, inclusive se manifiestan hasta las circunvoluciones. Esto es un signo de una lesión tumoral de lento crecimiento. Bien. Pero no me dice mucho, porque si ustedes la ven acá, ven que es bastante heterogéneo. Miren ahí se ve clarito.
sea, toma contraste en anillo, todo lo que ustedes quieran, anillo heterogéneo, no hay edema perilesional, las circunvoluciones está, no me desvía prácticamente la línea media. Entonces, este es un proceso expansivo lento. Está en localización parietal alta, o sea, probablemente está pegada o muy cerca de la calota, es decir, en relación a las meninges. Esto tiene todo el aspecto de ser un meningioma. Bueno, cuando solicitamos entonces un ataque sin contraste, en el ataque ya vimos que es el gol estándar, hay que solicitarlo como primer elemento en toda patología traumática, vascular o tumoral. ¿Sí? Cualquier patología estructural, el primer estudio que se debe pedir antes de pedir una resonancia es una tomografía. Primero debo ver y tengo una sospecha diagnóstica con la clínica, la tomografía me acerca más, me permite afinar ese diagnóstico y si quedan dudas recién voy a pedir una resonancia. Muchas veces voy a pedir o voy a usar contraste, o sea, cuando pedimos una TAC contrastada en procesos tumorales o infecciosos donde se sospeche ruptura de la barrera hematoencefálica que concentra la angiografina y definiría mejor la imagen. Bueno, ahora veamos un poquito el principio de la resonancia magnética. ¿Sí? La resonancia magnética es un método de diagnóstico no invasivo que el algoritmo de formación de las imágenes es el mismo que en la tomografía. Lo que cambia es la fuente emisora y la forma de detección. Les explico un poco. El principio de resonancia magnética, nuclear magnética, data de la década del 40 del siglo pasado, o sea, se conoce hace 80 años. Y tiene que ver con la resonancia de la molécula de agua. Mejor dicho, no de la molécula de agua, sino de los hidrogeniones, de los protones o de los átomos de hidrógeno. Se había observado que si se sometía la muestra a un campo magnético estático muy intenso, ocurría una alineación de los espines, o sea, de los orbitales atómicos, se alineaban en forma perpendicular al campo. ¿Sí? Si posteriormente, una vez que está alineado, yo introduzco un haz de microondas, ¿sí? La frecuencia de ese haz de microondas es de 2.45 GHz. Si ustedes se fijan, el Wi-Fi está en 2.2 GHz y en 5 GHz. Los celulares, las bandas altas, están muy próximos a esa frecuencia. Es decir, y el microondas que usamos para calentar trabaja precisamente en esa frecuencia, 2450 MHz o 2.45 GHz. Esa es la frecuencia de resonancia del protón, o más precisamente de la molécula de agua. ¿Qué ocurre? Si está sometido a un campo magnético y yo a su vez mando un haz de microondas colimado, este protón hace un movimiento de precesión, como un trompo que tambalea, absorbiendo energía de ese haz de microondas. ¿Sí? Cuando yo interrumpo el pulso, el
protón deja de ese movimiento de precesión y irradia energía, ¿no? Entonces, acá lo que se utiliza para explorar es un haz de microondas. A su vez, en forma perpendicular hay un campo magnético muy intenso. ¿Cuánto? Bueno, para que se den una idea, se utilizan 15.000 y hasta 30.000 Gauss. El campo magnético terrestre es de menos de 1 Gauss, es 0,7 Gauss. O sea, estamos hablando de unas 20.000 veces el campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a diferencia de la tomografía, que es un cabezal de rayos X y un detector, acá se utiliza una antena emisora de microondas y otra antena que va a recepcionar, ¿ah? Y ambas van a rotar 360 grados en ese plano axial y van a generar la imagen. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene la resonancia en relación a la tomografía? Bueno, primero y principal, no utiliza radiación ionizante. Esa es la principal ventaja. Es decir, yo puedo hacer una resonancia en una embarazada, por ejemplo, sin ningún problema. De hecho, las placentas mal adheridas, un cuadro que se llama acretismo placentario, donde las vellosidades coriónicas se adhieren demasiado al útero y después no se desprende en el alumbramiento, se pueden diagnosticar con resonancia. ¿Sí? Segunda ventaja, la calidad de las imágenes. Yo no tengo artefactos óseos como tengo en la tomografía. Puedo ver bien estructuras que con la tomografía se me dificulta, como fosa posterior. ¿Recuerdan los artefactos de endurecimiento que aparecían en fosa posterior debido a los peñascos, por ejemplo? Yo puedo ver bien médula o tronco encefálico, cosa que se me dificulta con la tomografía. Otra de las ventajas es que tiene un montón de variantes en cuanto a la forma de generar los pulsos de microondas. De movida tengo dos. Voy a tener imágenes en T1 y en T2. T1 se obtiene una vez que se desexcita, o sea, se corta el pulso, con la irradiación de las estructuras excitadas. Y en T2, con la absorción de la microonda por las distintas estructuras. En T2, la intensidad va a ser, por ejemplo, proporcional al nivel de agua. Pero además, yo tengo algunas variantes muy interesantes. Por ejemplo, la secuencia FLIRE. FLIRE significa Fluid Attenuator Inversion Recover. ¿Qué significa esto? Yo puedo distinguir con la resonancia lo que es agua líquida de lo que es edema en forma bastante exquisita. ¿Sí? También puedo visualizar lesiones isquémicas muy tempranas con por ejemplo, las secuencias de difusión, cosa que no puedo hacer con la resonancia. Es decir, y las desventajas tienen que ver, por ejemplo, con el costo de la resonancia, es mucho mayor que la tomografía, y sobre todo con la duración
de la misma. Yo necesito que el paciente me colabore, que esté quieto alrededor de 10 a 15 minutos, mientras que la tomografía son solo 15 segundos. ¿Me entienden, jóvenes y talentosos alumnos? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Pues esas son las ventajas y desventajas. La terminología que usamos acá cambia. En lugar de hablar de estructuras hiperdensa o hipodensa, vamos a hablar de estructuras hiperintensas o hipointensas. Hiperintensa cuando se vea más blanca que el parénquima, hipointensas cuando se vean más oscuras. ¿Ah? Bien. Sigamos. Bueno, otra de las ventajas que tiene, que creo que no mencioné, aparte de la calidad, el detalle que se consigue de las imágenes, no se consigue con la tomografía. Y además, yo no pierdo calidad en los cortes sagitales y coronales, cosa que sí pasa en la tomografía, porque estos se hacen a partir de los cortes axiales. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿recuerdan esta imagen que estábamos viendo? ¿No? Que habíamos puesto contraste, una imagen proceso expansivo, parietal alto, que tomaba contraste en un anillo heterogéneo. Bueno, acá yo hice una resonancia. Y ustedes fíjense, esta a primera vista parece lo mismo que la tomografía. Esta es una resonancia en T1, donde parece no haber diferencia. Mire, observen acá, en más detalle. Miren, por ejemplo, cómo se ve el cerebelo, cómo se ven los llamados pliegues de la vida, cosa que en tomografía no se pueden ver. Miren que como no hay artefactos en fosa posterior, fíjense en que acá parece similar a una tomografía, pero no lo es. El parénquima tiene un tono de gris, el líquido cefalorraquídeo se ve hipodenso, pero las estructuras óseas no se ven hiperintensas como si se verían en la tomografía. ¿Se dan cuenta? Miren acá. Bueno, estas imágenes en T1 que se obtienen con energía de relajación son, digamos, me sirven fundamentalmente para ver la anatomía. Con esta veo la anatomía general, ¿sí? Acá teníamos, mire, esto es por ejemplo una imagen en T2. Es totalmente, uno podría pensar que es como el negativo de la imagen en T1. Esta es la más fácil de interpretar, ¿por qué? Porque el nivel de intensidad es proporcional a la cantidad de agua. ¿Dónde voy a tener mucha intensidad? Por ejemplo, en los ventrículos, porque hay líquido cefalorraquídeo. ¿Lo ven ahí? También en los globos oculares, miren. Entonces, acá ustedes ya saben que un edema se va a ver hiperintenso, saben que la sangre se va a ver hiperintensa. Por ejemplo, la resonancia no va a discriminar fácilmente entre la sangre y el líquido.
y el líquido cefalorraquídeo, yo voy a tener que recurrir, por ejemplo, a la secuencia FLIRE para saberlo, ¿sí? Cosa que sí hace la tomografía, y es una de las ventajas, la sensibilidad grande que tiene para detectar sangre. No obstante, tenemos un montón de variantes que me permiten saber si esa imagen hiperintensa es líquido o es sangre o es otra cosa. Bueno, acá esta imagen en T2 me muestra hipointenso el centro del tumor. Esto me dice de que hay poca perfusión, hay poca agua y sobre todo a la vuelta no tengo edema. Miren. Sigamos. Miren los cortes coronales. Qué lindo que se ve la ubicación. Parietal alto, pegada a la línea media, pegada a la calota. ¿Lo ven ahí? Esto es T1. Estos son cortes sagitales. ¿Ah? Ven la calidad que tiene, casi como si estarían viéndolo a la preparación al cerebro. Tiene muchísima calidad. Miren ahí. Fíjense en qué bien tolerada está esta masa. Hay cero edema perilesional. Y está totalmente adherida a las meninges. O sea, prácticamente ahí yo ya hago el diagnóstico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá tienen otro caso. Acá es una persona que empezó con crisis convulsivas, sin explicación aparente. Después se detecta que es un inmunodeprimido, es un paciente HIV positivo en estadio de SIDA con un bajo recuento de CD4. Se hace una tomografía y aparece esta imagen. A ver, vamos a verla con contraste. Me toma un anillo muy finito. ¿Lo ven ahí? Y bueno, se los hago corto. Esto obviamente es tomografía porque ven los artefactos en fosa posterior. Bueno, cuando se hace la secuencia en resonancia, hay algunas imágenes, ustedes lo tienen en el PowerPoint, ahí lo van a poder ver bien, que se delimita perfectamente. Miren la calidad de las imágenes. Miren ahí, esto es con gadolinio, perfectamente delimitado. Está en hemisferio derecho, en localización temporo-occipital. Toma contraste en un anillo muy finito. Eso me hace sospechar que es un proceso infeccioso. Después se vio, miren acá, que esto es efectivamente una parasitosis que resultó ser una toxoplasmosis cerebral. Un cuadro muy grave que solamente se va a dar en el contexto de una gran inmunodepresión. ¿Por qué? Porque el 40% de la población ha tenido contacto con el Toxoplasma gondii, o sea, tienen toxoplasmosis,
Y bueno, incluso acá lo podemos medir y todo, ¿eh? ¿Dónde era? Ahí. Que yo por ahí no veo bien la cámara. Profe, esa es la enfermedad de los gatos. ¿Cómo decís? Esa es una enfermedad que la traen los gatos. Bueno, en realidad no es tan así. La toxoplasmosis es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de todos los animales. La padece la vaca, el perro, el caballo, el gato y el humano. La única diferencia es que el gato elimina por heces el parásito, una forma parasitaria activa, pero lo hace solamente un par de semanas, nada más. Una forma de contagiarte es comer carne mal cocida, por ejemplo, ¿eh? Porque están los ooquistes en la carne. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esto es más o menos lo que quería que sepan de tomografía y resonancia, tener una idea. Bueno, saber leer, yo creo que después yo les voy a enviar tomografías reales de pacientes para que ustedes las analicen. Bueno, estoy de guardia, así que esto es